Hoy vamos a descubrir cómo vivía el hombre más poderoso del crimen organizado en la historia de los Estados Unidos. El hombre que durmió en sábanas de seda mientras los jueces firmaban órdenes de arresto con su nombre. El que desayunaba en hoteles de 5 estrellas mientras sus enemigos desaparecían sin dejar rastro. El que vistió ternos italianos de $1,000 cuando un obrero ganaba $20 por semana. Acompáñanos a conocer la vida de Salvatore Lucania, el niño siciliano que llegó sin un centavo a Nueva York y murió siendo el hombre más temido y admirado del siglo XX. Al terminar de ver este recorrido por su vida, sus propiedades, sus autos y su estilo de vida absolutamente obsceno, te aseguramos que entenderás por qué Lucky Luciano no fue simplemente un criminal. Fue una fuerza de la naturaleza. Comencemos. Salvatore Lucania nació el 24 de noviembre de 1897 en Lercara Fridi, un pequeño pueblo minero en la provincia de Palermo, en el corazón de Sicilia. Era el quinto de 9 hijos de Antonio Lucania y Rosalí Caporelli, una familia humilde que sobrevivía con el salario mísero que el padre ganaba trabajando en las minas de azufre. Las casas de Lercara Fridi eran de piedra, bajas, húmedas, sin calefacción. Las calles eran de tierra y barro. Los niños andaban descalzos en verano, porque los zapatos había que guardarlos para el invierno. Era una pobreza digna, sin dramas, pero pobreza al fin. En 1907, cuando Salvatore tenía 9 años, la familia tomó la decisión que cambiaría todo. Antonio Lucania vendió lo poco que tenía, compró pasajes de tercera clase en un barco de vapor y llevó a su familia a América. El viaje duró semanas. Hacinados en las entrañas del buque, sin ventilación, con apenas comida suficiente, los Lucania cruzaron el Atlántico con la esperanza que tenían todos los emigrantes de aquella época, que en Nueva York la vida sería diferente, que habría trabajo, que habría futuro, que los hijos podrían ser algo más que mineros. Llegaron al Lower East Side de Manhattan, el barrio donde se amontonaban los italianos, los judíos, los polacos, todos los que habían venido buscando el sueño americano, y habían encontrado los mismos conventillos superpoblados, los mismos patrones abusivos, la misma pobreza con otro idioma. La familia se instaló en un departamento diminuto en 10th Street. El padre consiguió trabajo en una fábrica de sombreros. La madre cosía en casa para ganar unos centavos extra. Y el pequeño Salvatore fue a la escuela, como se supone que debían hacer los hijos de los inmigrantes decentes. Pero Salvatore no tardó mucho en darse cuenta de algo que los adultos de su barrio nunca quisieron aceptar. Que en América, el dinero no venía del trabajo honesto, venía del poder. Y el poder lo tenían los que no tenían miedo de tomarlo. A los 12 años ya había abandonado la escuela. A los 14 ya tenía su primer arresto por tráfico de drogas. A los 16 ya era el jefe de su propia pandilla callejera en el Lower East Side, extorsionando a los niños del barrio a cambio de protección. Fue en esos años cuando conoció a 2 personas que definirían su destino para siempre. Un niño judío flaco y ambicioso llamado Meyer Lansky y otro chico siciliano de carácter explosivo llamado Frank Costello. Con Lansky encontró su complemento perfecto. Lansky era el cerebro financiero, el matemático del crimen, el que podía calcular ganancias y pérdidas con una precisión que ningún contador legítimo habría igualado. Luciano era el ejecutor, el estratega, el que tenía la presencia física y el carisma necesarios para liderar hombres peligrosos. Juntos formaron una sociedad que duraría décadas y construiría el crimen organizado moderno en los Estados Unidos tal como lo conocemos. Durante la Prohibición, entre 1920 y 1933, cuando el gobierno federal prohibió la fabricación y venta de alcohol en todo el país, Lucky Luciano encontró su oportunidad de oro. Las ciudades americanas tenían sed. Los ciudadanos respetables, los políticos, los jueces, los policías, todos querían su whisky y su cerveza, y estaban dispuestos a pagar por ello sin importar que fuera ilegal. Luciano, junto a Lansky y una red de socios que se extendía desde Nueva York hasta Chicago, construyó un imperio de contrabando de alcohol que generaba millones de dólares al mes. Fue durante esos años que Salvatore Lucania se convirtió definitivamente en Lucky Luciano. El apodo vino de su capacidad para sobrevivir situaciones que habrían matado a cualquier otro hombre. En 1929 fue secuestrado por rivales que querían eliminar su influencia. Lo golpearon salvajemente, le cortaron la garganta y lo dejaron tirado en Staten Island dándolo por muerto. Salvatore sobrevivió. Llegó al hospital con el cuello abierto, con permanente daño en el párpado derecho que le daría para siempre esa mirada caída característica,
y 2 semanas después, regresó a las calles como si nada hubiera pasado. La leyenda de Lucky quedó sellada ese día. Para 1931, Luciano había ejecutado uno de los movimientos más audaces en la historia del crimen organizado americano. En lo que los historiadores llamarían la matanza de las vísperas de los macarrones, orquestó el asesinato simultáneo de los dos capos más poderosos de la mafia neoyorquina, Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano, eliminando de un solo golpe a los líderes de la vieja guardia siciliana que se aferraban a métodos del siglo XIX. En su lugar, Luciano estableció la Comisión, una junta directiva del crimen organizado americano, donde las 5 familias de Nueva York, la familia de Chicago y otras organizaciones regionales resolvían sus disputas sin derramar sangre innecesaria. Era capitalismo criminal en su forma más pura, y el dinero que generó ese sistema fue obsceno. Durante los años 30 y 40, Lucky Luciano controlaba redes de juego ilegal, prostitución, sindicatos de trabajadores del puerto, camiones de basura, contratos de construcción y distribución de narcóticos que le generaban ingresos estimados entre 3 y 5 millones de dólares anuales, en una época en que el presidente de los Estados Unidos ganaba $75,000 al año. Para entender la dimensión de esa fortuna, considera que un apartamento de lujo en Manhattan costaba $200 mensuales. Luciano gastaba más que eso en trajes. Hablemos de los trajes, porque los trajes de Lucky Luciano son una historia en sí mismos. Desde muy temprano en su carrera criminal, Luciano entendió que la ropa era poder, que un hombre bien vestido era tomado más en serio, respetado más profundamente, temido de una manera diferente. No era el terror bruto de un matón callejero, era el miedo elegante que inspira a alguien que claramente tiene recursos ilimitados y conexiones en todas partes. Luciano compraba sus trajes exclusivamente en los mejores sastres de Nueva York. En aquella época los italianos de la Quinta Avenida que conocían las telas europeas y sabían cortar para resaltar la figura de un hombre. Cada traje le costaba entre $80 y $150, cuando un traje decente en una tienda departamental costaba $15. Tenía más de 50 trajes en su guardarropa. Los usaba 1 o 2 veces y los regalaba o simplemente los descartaba. Sus camisas eran de seda italiana, confeccionadas a medida en blanco, marfil y azul celeste. Sus zapatos venían de Italia, de los zapateros de Nápoles y Florencia que hacían el cuero tan suave que parecía guante. Sus gemelos eran de oro con diamantes. Sus corbatas eran de seda pura de Como. Cuando caminaba por el lobby del Waldorf Astoria, donde vivía bajo el nombre falso de Charles Ross y ocupaba una suite permanente que le costaba $12,000 al año en los años 30, la gente se daba la vuelta para verlo. No porque supieran quién era, sino porque irradiaba algo que el dinero solo puede comprar cuando hay suficiente de él: la absoluta indiferencia al costo de las cosas. El Waldorf Astoria era su cuartel general, su sala de juntas, su sala de estar. La suite que Luciano ocupaba en el piso 17 del edificio era de 2 recámaras, sala formal, comedor privado, 2 baños de mármol y una vista de Manhattan, que en el año 2024 costaría $20,000 la noche. Luciano tenía servicio de habitación las 24 horas, su propio mesero personal asignado por el hotel y acceso al sótano del edificio donde había una conexión telefónica privada que le permitía hacer llamadas sin que pasaran por la centralita del hotel. Era un arreglo hecho exclusivamente para él. El Waldorf era discreto con sus huéspedes más importantes y Lucky Luciano era muy importante. En la suite, Luciano recibía a políticos, jueces, empresarios, sindicalistas y otros jefes de la mafia, con una hospitalidad que ningún hotel de lujo habría podido igualar. Tenía champán francés enfriando permanentemente. Tenía cajas de puros cubanos Cohiba, que en esa época se importaban directamente de La Habana, a un costo de $10 cada uno. Tenía frutas exóticas traídas desde mercados especiales porque Luciano, el niño siciliano que había crecido comiendo pan duro y queso de oveja, había desarrollado un gusto por los placeres gastronómicos que rozaba lo obsesivo. Comía en los mejores restaurantes de Nueva York: el Sardis, el 21 Club, el Toots Shore. Siempre la mejor mesa, siempre reservada con anticipación, siempre con el maître recibiéndolo en la puerta con deferencia exagerada. En el 21 Club, que en los años 30 era el restaurante de moda de la élite neoyorquina, Luciano tenía su mesa permanente en el primer piso. Gastaba entre $100 y $200 por cena, invitando siempre a sus acompañantes. Pedía el mejor vino de la carta sin ver el precio.
Terminaba siempre con una copa de cognac francés que costaba $20 la copa. Sus automóviles eran otra declaración de poder absoluto. During the 30s, en los años 30, Luciano manejaba un Cadillac V16 negro de 1930, que era literalmente el automóvil más lujoso que se fabricaba en el mundo en esa época. El motor V16 de 7,4 litros era tan silencioso que los pasajeros podían hablar en voz normal mientras el auto avanzaba a 90 kilómetros por hora. El interior era de cuero negro con acabados en madera de nogal. Tenía separación de cristal entre el conductor y los pasajeros. Costó $4,000, el equivalente a 4 años de salario de un obrero promedio. Luciano lo usó durante 3 años y lo cambió por un Packard Super 8 1933 en color borgoña, con ruedas de madera que le costó $5,000. Sus automóviles siempre tenían chofer. Siempre había un hombre de confianza detrás del volante mientras Luciano iba en el asiento trasero, revisando documentos, hablando por teléfono o simplemente observando las calles de Manhattan con esa mirada de propietario que tenía el hombre que, en términos prácticos, era dueño de buena parte de lo que se veía desde esas ventanas. La fiesta terminó en 1936. El fiscal especial Thomas Dewey, un republicano ambicioso que usaría el caso como trampolín hacia la política, llevó a Lucky Luciano a juicio por 72 cargos relacionados con prostitución forzada. El proceso fue controversial. Los testimonios fueron cuestionables, pero el resultado fue definitivo. Luciano fue condenado a entre 30 y 50 años de prisión. El juez Thomas Crane pronunció la sentencia con la satisfacción evidente de quien cree que ha capturado a la bestia más grande de la selva. Pero incluso en prisión, Lucky Luciano no fue un recluso común. Fue trasladado a la penitenciaria de Clinton, en Dannemora, en el norte helado del estado de Nueva York. Y desde su celda, siguió manejando su organización. Recibía visitas de sus asociados con una regularidad que escandalizaba a los funcionarios penitenciarios. Tenía acceso a teléfono. Tenía ropa decente. Tenía comida que entraba de afuera. Era un prisionero, sí. Pero era Lucky Luciano siendo un prisionero, que no es lo mismo que ser un prisionero normal. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, el momento más extraño y fascinante de toda la historia de Lucky Luciano. En 1942, la Marina de los Estados Unidos se acercó a la mafia neoyorquina con una propuesta que parecía sacada de una novela de espionaje. Los alemanes saboteaban los puertos del este americano. Los sindicatos que controlaban los muelles estaban infiltrados. El gobierno americano necesitaba inteligencia y necesitaba control sobre los trabajadores portuarios. Y la única organización que tenía ese control en Nueva York era la de Luciano. El trato fue simple. Luciano cooperaba. Proporcionaba sus redes de contacto en Italia para facilitar el desembarco aliado en Sicilia en 1943, y a cambio, el gobierno consideraría su situación. Luciano cooperó. Los historiadores debaten hasta hoy cuánto contribuyó realmente su información al éxito de la invasión aliada en Sicilia, pero lo que no se debate es el resultado. En 1946, el gobernador Thomas Dewey, el mismo fiscal que lo había enviado a prisión una década antes, conmutó su sentencia y ordenó su deportación a Italia. Lucky Luciano, el niño siciliano que había llegado sin un centavo a Nueva York en 1907, abandonó los Estados Unidos en el SS Laura King el 9 de febrero de 1946, con 10 años sin cumplir de su condena y $300,000 en efectivo que sus asociados le habían entregado como regalo de despedida. $300,000 de 1946, que equivalen aproximadamente a $4 millones actuales. Los años en Italia fueron quizás los más opulentos de su vida. Después de un breve paso por Cuba, donde intentó sin éxito establecerse, y donde tuvo tiempo de reunirse con Frank Sinatra en una noche legendaria que generó escándalo en la prensa americana, Luciano se instaló finalmente en Nápoles, y allí construyó una vida que era la versión mediterránea del lujo neoyorquino que había conocido. Se instaló primero en el Grand Hotel Excelsior de Nápoles, uno de los hoteles más antiguos y elegantes de Italia, con vista directa al Golfo y al Vesubio. Ocupó la suite principal. El precio equivalía a lo que un empleado italiano ganaba en 6 meses. Desayunaba en la terraza con vista al mar. Comía en los mejores restaurantes de la ciudad. Cenaba siempre con compañía, siempre con buen vino, siempre en el mejor lugar de la sala. Después compró una villa. La propiedad estaba en el barrio de Posillipo, la zona más exclusiva de Nápoles, donde las casas se construían sobre las rocas que caían directamente al mar.
La villa de Luciano tenía terraza con vista panorámica al Golfo de Nápoles, jardines con limoneros y bugambilias, 5 recámaras con baños de mármol traído de Carrara, una cocina equipada con lo mejor que existía en Italia en esa época, y un pequeño muelle privado donde podía bajar directamente al mar. La compró por 40 millones de liras en 1948, el equivalente a varios millones de dólares actuales. En Nápoles, Luciano vistió con una elegancia que superaba incluso la de sus años en Nueva York, porque ahora estaba en Italia. Ahora podía ir directamente a los sastres de Nápoles y Roma, que fabricaban la ropa de los príncipes y los aristócratas europeos. Se convirtió en cliente regular de un sastre napolitano en la Vía Chiaia, que le confeccionaba trajes de lana inglesa y cashmere a medida. Cada traje tardaba 3 semanas en hacerse. Cada uno costaba entre 30 y 50 mil liras, una fortuna en la Italia de posguerra. Manejaba un Alfa Romeo 1900 Sprint de color rojo, que se había convertido en una rareza exclusiva en las calles de Nápoles. Después lo cambió por un Mercedes-Benz 220 importado de Alemania, gris plata con interiores en cuero negro. Lo manejaba él mismo por las calles de Posillipo y el centro histórico, sin chofer, con las ventanas abiertas, el brazo apoyado en la portezuela, completamente relajado, como si fuera un empresario retirado disfrutando de la vida mediterránea. Porque eso era oficialmente. Oficialmente, Lucky Luciano era un jubilado italiano viviendo de sus ahorros. La policía italiana lo sabía, la Interpol lo vigilaba, el FBI lo monitoreaba desde lejos porque no tenía jurisdicción, pero nadie podía probar nada nuevo. Y Luciano, con la disciplina que lo había mantenido vivo durante 4 décadas en el negocio más peligroso del mundo, era extremadamente cuidadoso en lo que decía, lo que firmaba y con quién se reunía en esta nueva etapa de su vida. Sus reuniones se hacían en los cafés del centro de Nápoles, en las terrazas de los restaurantes frente al mar, en los lobbies de los hoteles de lujo, nunca en casas privadas donde un micrófono podía estar escondido en la pared, nunca por teléfono si había algo importante que discutir. La vieja disciplina del crimen organizado mantenida con la precisión de alguien que ha visto a demasiados hombres caer por ser descuidados. En sus últimos años, Luciano intentó construir algo que nunca había tenido completamente: una imagen pública aceptable. Cooperó con un periodista americano llamado Martin Gosch en un proyecto de autobiografía que se publicaría después de su muerte. Habló de su vida con una franqueza que sorprendió a todos los que lo conocían. Se paseaba por Nápoles con una tranquilidad absoluta, saludando a los vecinos, tomando café en los bares del barrio, conversando con los pescadores en el muelle. La gente lo conocía, lo respetaba, algunos lo querían. Era uno de los suyos, el napolitano de América que había vuelto a casa. El 26 de enero de 1962, Lucky Luciano fue al Aeropuerto Internacional de Nápoles para reunirse con un productor cinematográfico americano que quería discutir una película sobre su vida. Luciano llegaba siempre puntual a sus citas. Era una cuestión de respeto hacia los demás y hacia sí mismo. Llegó con su traje gris marengo de lana italiana, camisa blanca, corbata de seda azul marino, los zapatos brillados hasta parecer espejos. A los 64 años seguía siendo un hombre de presencia imponente, de mirada intensa, de movimientos deliberados. Mientras esperaba al productor en la zona de llegadas del aeropuerto, sufrió un ataque masivo al corazón. Cayó al piso del aeropuerto y murió antes de que llegaran los médicos. Salvatore Lucania, Lucky Luciano, el niño siciliano que había salido del Ercara Fridi sin nada, el hombre que había construido el crimen organizado moderno americano, el que había dormido en el Waldorf Astoria y en villas frente al Golfo de Nápoles, el que había vestido los mejores trajes italianos y manejado los mejores automóviles de su época, murió en el piso de un aeropuerto, solo, en traje, como la ironía final de una vida que había desafiado todas las expectativas. Las autoridades americanas inicialmente se negaron a permitir que su cuerpo fuera enterrado en los Estados Unidos, pero su familia apeló y finalmente fue sepultado en el cementerio de St. Patrick en Queens, Nueva York, la ciudad que lo había formado, la ciudad que lo había hecho rico y poderoso, la ciudad que lo había encarcelado y deportado, la ciudad a la que en el fondo nunca había dejado de pertenecer. Su fortuna al momento de su muerte fue estimada entre 1 y 2 millones de dólares declarados, pero nadie creyó jamás esa cifra. Las cuentas en Suiza, en las Bahamas, en Cuba, en Italia, nunca fueron completamente rastreadas. Meyer Lansky, su amigo y socio de toda la vida, habría de sobrevivirle más de 2 décadas y se llevaría todos los secretos financieros a la tumba. Lo que quedó de Lucky Luciano fue algo más duradero que el dinero.
quedó la estructura. La comisión que creó en 1931 operó durante décadas después de su muerte. Las 5 familias de Nueva York que organizó siguieron funcionando según sus reglas. El modelo de crimen organizado corporativo que diseñó, con su separación de poderes y su protocolo para resolver disputas, fue copiado y adaptado por organizaciones criminales en todo el mundo durante el resto del siglo XX. La historia de Lucky Luciano es la historia de la ambición humana sin límites morales. Es la historia de un niño que llegó a una tierra extraña con nada. Vio las reglas del juego. Decidió que esas reglas no aplicaban para él, y las reemplazó por las suyas. Durmió en las mejores camas, comió en los mejores restaurantes, vistió los mejores trajes, y vivió rodeado de lujo absoluto durante la mayor parte de su vida. Pagó un precio enorme por ello, con años en prisión y décadas de exilio, pero nunca se quejó, nunca pidió clemencia, nunca fingió ser algo diferente a lo que era. Lucky Luciano fue muchas cosas. Fue criminal, fue organizador, fue visionario, fue despiadado, pero por sobre todas las cosas, fue consecuente. Llegó al mundo queriendo lo mejor y no descansó hasta tenerlo. Y eso, aunque nadie debería admirarlo, es imposible de ignorar.